¿Qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Somos la Iglesia de Cristo Adulam en el Ministerio de Mujeres llamado Perlas de Sabiduría. Soy la pastora Rocío y hoy tenemos el gusto de presentarte esta nueva serie llamada Maternidad Cristiana. Como madres cristianas tenemos el privilegio y la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Por eso hoy te presento este tema, crianza con principios bíblicos. En Proverbios, hermana, 2:26, Dios nos recuerda que debemos de instruir a nuestros hijos en el camino correcto para que cuando sean mayores no se aparten de él. Esta promesa bíblica es el fundamento que nos sostiene mientras exploramos juntas cómo criar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que muchas de nosotras ya no tenemos niños pequeños y quienes los tengan están tan a tiempo, pero quienes no. Eso no quiere decir que no sigamos lo que Dios dejó escrito para la crianza de los mismos. Hoy comenzamos a profundizar en el tema tan importante que es la maternidad cristiana, la crianza con principios bíblicos. Estaremos abordando temas clave como la enseñanza de valores, la disciplina amorosa y cómo cultivar una relación cercana con Dios en el hogar. La maternidad es un llamado divino, no simplemente una función biológica. Cada hijo es un regalo precioso de Dios. Cada uno de nuestros hijos es diferente, es especial, es único. Cada uno fue regalado a tu vida con un propósito, confiando en tu cuidado. Cuando entendemos que nuestros hijos son herencia del Señor, nuestra perspectiva va a cambiar. Nuestra posesión más grande son nuestros pequeños. Es nuestro tesoro, ese tesoro que Dios nos ha encomendado, queridas hermanas, y nos ha encomendado para criarlos en sus caminos. Nuestra tarea principal como madres cristianas es criar a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción que viene del Señor, tal como se nos instruye en Efesios 6:4. El amor es la base fundamental para criar a nuestros hijos de una manera cristiana. En 1 Corintios 13 nos da una definición clara de lo que el amor es. Es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que debemos mostrar a nuestros hijos cada día, cuando están aprendiendo, cuando cometen errores, cuando nos ponen a prueba. Jesús nos mandó a amar a los demás como Él nos ha amado. Nuestro hogar debe de ser el primer lugar donde nuestros hijos experimenten este amor cristiano. La disciplina amorosa es una expresión del amor de los padres hacia los hijos, no lo opuesto. La disciplina debe aplicarse, pero debe aplicarse con amor. Y con un amor que sea consciente y justo, queridas hermanas. Nunca con ira, nunca con frustración. Esto ayuda que los hijos no se desalienten. Cuando tú disciplines, hermana, que lo que hay en tu corazón, independientemente del por qué vayas a disciplinar a tu hijo,
que lo primero que haya en tu corazón sea amor. Sea amor porque cuando tú lo vas a ver con ojos de amor, vas a ser consciente de la manera en que lo vas a disciplinar y vas a ser justa. Creo que aquí es donde muchas madres en la época de maternidad a veces nos equivocamos. Entonces, siempre que vayas a disciplinar a tu hijo, debe de tener como base el amor. Disciplina, pero con amor. Así como Dios nos disciplina por amor, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos por amor, no para castigarlos, sino para formarlos como Dios hace con nosotros. La disciplina bíblica nunca es cruel ni abusiva, sino una parte esencial de la crianza cristiana es disciplinarlos, pero con amor, con una disciplina bíblica, con una disciplina que lo forme y no que lo haga sentir menos o inferior. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para poder enseñarle a otros y para poder enseñar específicamente a nuestros hijos. Debemos estudiar la palabra, asegurarnos de entenderla bien antes de poder transmitirla. ¿Cómo vamos a transmitir o cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos no nos preocupamos por cultivar ese conocimiento en la palabra de Dios? La enseñanza de la palabra no debe de limitarse a un momento específico en el día, sino que debe ser algo natural que permee todas nuestras actividades y conversaciones. Debe de estar incluida en cada momento. Debe de ser la base con la cual tú puedes comunicarte con tus hijos. Debemos hablar de Dios y de su palabra en todo momento, no solamente en algún momento del día o en algún momento de la semana. La palabra de Dios debe de estar en tu boca y mucho más cuando la vas a implementar en tus hijos. Nuestro ejemplo es clave. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si tú les dices cualquier instrucción bíblica, pero no la aplicas en tu vida, y ten por seguro, hermana, que no la tomarán en cuenta, que no va a ser fundamental en su vida, que no la pondrán por obra. ¿Por qué? Porque tu ejemplo es el principal instructor de esa palabra. Debemos asegurarnos de que nuestras vidas reflejen lo que enseñamos, hermanas. La palabra de Dios debe de estar siempre presente en nuestros hogares, tal como lo indica Deuteronomio 6, del 6 al 7. Debemos de repetirla y hablar de ella constantemente. El versículo clave de esta sección es Mateo 22:39, donde Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es importante enseñar a nuestros hijos a ver a los demás con los ojos de Cristo, con amor y compasión. Como en Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu, que incluye cualidades como el amor, la bondad, la paciencia, que debemos cultivar estas cualidades en nuestros hijos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, debemos de tener en cuenta que estas cualidades que son mencionadas son exactamente las cualidades que tú debes de tener en tu mira, fomentar en tus hijos, cultivar en tus hijos, formar en tus hijos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque es la base del éxito que en su vida van a tener tus hijos.
¿Cómo lo vas a realizar? Como madres, tenemos la oportunidad diaria de moldearlos, de enseñarles estas virtudes a través, primeramente, y como ya te había dicho, de nuestro ejemplo, a través de nuestras acciones y de nuestras conversaciones. La formación del carácter cristiano, incluyendo el amor y la compasión, es un aspecto fundamental de la crianza bíblica de nuestros hijos. Desarrollar un carácter cristiano en ellos, que sean amorosos, que sean compasivos, es la base del éxito más adelante. Hoy hablaremos sobre el desarrollo del carácter cristiano en nuestros hijos, enfocándonos en tres pilares claves: la gratitud, la honestidad e integridad y la responsabilidad. La Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias de todo, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros, cultivar corazones agradecidos. Los corazones de nuestros hijos deben de saber agradecerle a Dios, saber agradecer cada día, por cada instante, por cada oportunidad que se les presenta. La gratitud, hemos visto, hermanas, a lo largo de diferentes enseñanzas, que es un pilar, ¿sí? Debemos de hablar sobre cómo cultivar corazones agradecidos en nuestros hijos. En Proverbios 12:22 afirma que los labios mentirosos son abominación para Dios, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Enseñar a nuestros hijos el valor de la honestidad y la integridad es crucial, hermanos. En Segunda de Tesalonicenses podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 10, nos recuerda que si alguien no quiere trabajar, tampoco debe de comer. Ayudar a nuestros hijos a desarrollar una ética de trabajo y responsabilidad los prepara para la vida. En esta actualidad, queridos hermanos, en donde vemos que quizás por nuestras generaciones pasadas, donde fue muy, ah, digamos, que estos principios bíblicos a veces fueron enseñados de una manera muy estricta. Ahora estas nuevas generaciones les queremos facilitar todo, les queremos dar todo sin que ellos se esfuercen en nada. Mas yo te digo que ahorita, con estos versículos que estamos viendo, cómo quiere Dios que críes a tus hijos, te está diciendo que los enseñes a que en la vida hay que trabajar, pero no solamente que los enseñes a eso, sino que los enseñes a ser honestos en su trabajo, a trabajar como si fuese para Dios. Estos tres elementos: gratitud, honestidad e integridad y responsabilidad, son pilares clave, queridas hermanas, para el desarrollo del carácter cristiano de nuestros hijos. Enfoquémonos en cultivarlos con amor, pero sobre todo con sabiduría. Pídele a Dios siempre que vayas a interactuar con tus hijos y quieras no solo disciplinarlos, sino inculcarles o compartirles alguna enseñanza que Dios está poniendo en tu corazón. Pídele sabiduría para hacerlo. Pídele las palabras exactas, pero sobre todo, y para aquellas madres que ya tienen hijos adolescentes, jóvenes, que quizás y por la rebeldía de este mundo de repente ya no prestan el oído ni la atención adecuada, pídele a Dios sabiduría.
para que Él sea, el Espíritu Santo sea quien ponga las palabras adecuadas en tu boca y puedas retroalimentarte con tu hijo. Puedas enseñarle que el carácter de Dios es perfecto y que lo guiará a toda verdad y a toda circunstancia contraria que Él tenga en su vida. Nunca es tarde, hermana. Eso es algo que yo quiero que quede en tu corazón. Si sientes que ya es tarde porque ya es grande, yo te digo en este día que nunca es tarde, que tú eres su madre hasta que Dios te llame a cuentas. Así que es tu responsabilidad nunca dejar de guiarlo, nunca dejar de hablarle de quien lo salvó, nunca dejar de decirle lo que es incorrecto, pero siempre con sabiduría, con inteligencia, con amor, con paciencia y siendo muy responsable. Muchas veces y muchas madres tratan de no interactuar porque el hijo se molesta, la hija se molesta y tratan de mejor llevar la fiesta en paz, como se podría decir. Mas yo te digo que tú estás aquí como guía en este mundo para ellos y no puedes dejar ese lugar de lado y seguir adelante porque un día tú vas a tener que dar cuentas de esa bendición, como te decía al principio, de ese tesoro que Dios puso en tus manos y te van a preguntar, ¿qué le dijiste? ¿Cómo le hablaste de tu Padre? ¿Cómo lo guiaste en el camino espiritual? Y entonces ahí vas a tener problemas y ahora que tienes la oportunidad de guiarlo, de hablarlo y de tener estas interacciones con él, no lo haces. Así que, hermana, tenemos que desarrollar un carácter cristiano en nuestros hijos y empieza con gratitud e integridad. En el versículo de Filipenses 2, del 3 al 4, nos recuerda la importancia de la humildad y el servicio en la vida cristiana. Debemos tener una actitud de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y estar, perdón, y estar más preocupados por las necesidades de los demás que por nuestras propias necesidades. Involucrar a los hijos cuando los actos son de servicio familiar o comunitario es una forma de cultivar en ellos un corazón de servicio, un corazón que va a ir creciendo con esa visión, el servir. Recuerda que Jesucristo nos vino a enseñar cómo servir. No vino a ser servido, vino a servir. Y ese es el carácter que quiere que se forme en nosotros, ese servicio en nuestro corazón. Y es el mismo servicio que le debemos de inculcar a nuestros hijos. Enséñales la importancia de pensar en los demás y no solo en sí mismos. El ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos es el modelo supremo, hermanas, de humildad y servicio que debemos dejar en el corazón de nuestros hijos. Debemos enfatizar que la humildad y el servicio son primero una actitud del corazón y luego se manifiestan en acciones tangibles. Es importante que nuestros hijos entiendan que la humildad y el servicio no son acciones externas, sino una forma de vivir. Cuando tú implementas esta semilla de servicio en el corazón de tu hijo, no solamente va a ser bendecido, él va a actuar de manera natural cuando necesite servir. No solamente estoy hablando del ámbito de la iglesia, en su vida diaria, con sus amigos, en su escuela, en su trabajo, siempre él va a ser
un servidor primeramente de Dios y a través de él, de su palabra, y después para los demás, como Dios lo estableció. Así que, queridas hermanas, desarrollemos ese carácter cristiano de humildad y servicio a nuestros hijos. Dios nos promete que no estaremos solas en esta crianza. Él está con nosotras, ayudándonos en cada paso. La oración constante mantiene abierta nuestra comunicación con Dios, permitiéndonos recibir su guía, su sabiduría, misma que necesitamos para cada situación de crianza en la que nos enfrente la vida. Dios tiene planes de paz y bienestar para nosotras y nuestros hijos, no de mal. Podemos tener la esperanza en Él y saber que Él será nuestra guianza, que el Espíritu Santo siempre está presente para entregarnos la sabiduría necesaria para esta guianza. Nosotros somos una comunidad de fe. Es esencial para nuestro crecimiento y fortalecimiento como madres cristianas. Necesitamos el apoyo, la sabiduría y la mentoría a través de otras mujeres de fe que han recorrido este camino antes que nosotras. Queridas hermanas, siempre que quieras dar un consejo a tus hijas, a una hermana, a una persona que quizás no sea cristiana, pero que Dios pone en tu corazón dar ese consejo hacia la crianza de sus hijos. Yo quiero que sepas hoy que ese es un tema muy delicado, así que si lo vas a hacer, hazlo primeramente con amor y con la guianza del Espíritu y después de una manera sabia, de una manera amable. La generación de hoy, como te digo, trata de que sus hijos no sufran en ningún aspecto, en ninguna situación, que no se esfuercen por nada. Y eso no es correcto, porque estamos haciendo niños caprichosos, estamos haciendo niños que más adelante y entre más crezcan van a hacer su voluntad. Y lo que nosotros queremos es que hagan la voluntad de Dios, que aprendan a estar con disciplina, establecidos en un orden. Recuerda que tu Dios es un Dios de orden, que tu Dios le gusta el orden, le gusta que las cosas vayan conforme a Él lo ha establecido. Y ese es el carácter que le debemos de enseñar a nuestros hijos, que tenemos un Dios de orden, que la disciplina humilde y el amor profundo es el que los debe de guiar. Que el hacer nuestra voluntad, si bien es cierto que tenemos libre albedrío, también es cierto que debemos de buscar la sabiduría de Dios para que lo que hagamos sea su voluntad y no la nuestra. Pero eso se enseña desde pequeños. Pero también podemos, aun y cuando ya sean grandes, el hacerles de conocimiento estas palabras, quizás con palabras ya más firmes, ya más concretas, ya que su entendimiento ya es más grande y pueden adquirirlo de una mejor manera. Nuestros hijos necesitan ver la fe vivida. Nosotros no podemos hablarles de una fe que no ven en casa. No podemos hablarles de una fe que no conocen, porque entonces, ¿de qué les estamos hablando? ¿Cómo queremos que lleven una vida con fe si nosotros como padres y en este caso como madres no la llevamos a cabo? Debemos de tener una fe vívida en casa, no solamente en la iglesia. Esta fe debe de volcarse a nuestros hogares. Esta fe la deben de ver ellos. Juntos podemos encontrar aliento para esa rendición de cuentas que un día nos van a pedir, ¿sí? Debemos de
buscar el aprendizaje mutuo entre nosotras como mujeres en relación del saber en qué palabra. Mira, por ejemplo, si tú tienes una situación, eh, no sé, con tu hija adolescente, porque es una época difícil, pero si tú compartes tu situación con hermanas en fe y ellas te van a dar un consejo, número uno, como ya te había dicho, que sea un consejo con la sabiduría divina y con amor. Y es eso, un consejo, no es un juicio, no es una reprimenda, no es porque no te corresponde, solamente es un consejo. Número 2, si no tienes esa palabra de consejo al momento, dile, vamos a orar para que Dios te revele a ti, porque es a quien debe de revelarle a la mamá, cómo guiar a tu hija, cómo hablar con ella. La comunicación vimos que es un factor o un pilar muy importante en una relación como pareja, pero no nada más en una relación como pareja. La comunicación es fundamental, es esencial en cualquier relación que tengamos, en este caso con nuestros hijos. Si nosotros no logramos comunicarnos, entonces desde ahí necesitamos abrir esa brecha para podernos comunicar, para sabernos comunicar. Porque si no lo logramos, lo que vamos a hacer es que ellos se cierren y se comuniquen con las personas inadecuadas. ¿Cuáles son sus amigos? Que son de la misma edad y van a tener el mismo concepto que ellos. Ellos necesitan comunicarse con alguien que los pueda guiar. Que sepan que el que te molestes por algo que ellos digan no va a hacer que los sanciones, sino que tienes el derecho de réplica, que pueden dialogar y llegar a un acuerdo mutuo. Esto es importante para las madres que tienen hijos adolescentes. Debemos de saber guiarlos, debemos de saber hablar su idioma, comunicarnos con ellos. Queridas hermanas, no te cierres, porque si tú te cierras, ellos son más herméticos, te lo aseguro. Y cuando te des cuenta, vas a decir, pero ¿en qué momento? Entonces, hermana, siempre debes de ser una mujer que se siente a hablar con ellos, que los pueda escuchar, que ellos puedan escuchar el consejo de ti y no de gente extraña. Queridas hermanas, esta comunidad en fe nos puede ayudar. Muchas veces nuestros hijos sienten más confianza con una hermana o, o con la pastora o con una líder. Entonces, si sienten esa confianza y un joven, una niña, un joven, un niño llega a comunicarse con alguien de la comunidad, que Dios siempre ponga las palabras adecuadas en tu boca. ¿Y cómo va a surgir eso? Cuando tú tienes el carácter de Jesús que has ido aprendiendo a lo largo del escudriñar de su palabra. Por eso es tan importante no separarnos del libro de Dios ni de día ni de noche, porque va a llegar un momento y en algún instante que vas a necesitar la palabra exacta para decirle a ese alguien que se acerca a ti. Queridos hermanos, como madres cristianas, nuestra más alta aspiración es que nuestro hogar sea un hogar donde se sirva y se honre al Señor. Criar a nuestros hijos con principios bíblicos no es fácil. En este mundo que es cada vez más difícil poner los valores cristianos, pero tenemos la promesa de Dios y de eso es de lo que no debemos olvidarnos.
de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga con sabiduría, con paciencia, con amor, mientras criamos a nuestros hijos en el camino del Señor, recordando que estamos formando discípulos para el reino de Dios. Aquí tenemos el título de Fortaleza en Cristo. Establece siempre entre tu hogar, en tu núcleo familiar, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como destaca en Filipenses 4:13, donde nos asegura que podamos hacer todo en Cristo. Él nos fortalece, incluyendo la crianza de nuestros hijos. La segunda sección habla de nuestro compromiso completo de criar a nuestros hijos de acuerdo a los principios de la Biblia, sin importar los desafíos que tengamos, ya sean familiares, culturales, debemos enfrentarlos. Y la tercera sección enfatiza que Dios está con nosotras en cada momento de nuestra jornada, como madres cristianas, dándonos su presencia divina. Nuestro trabajo, hermanas, es 24/7. Nuestro trabajo no es tantas horas al día. Somos madres. Somos madres que lo mismo están de día, de tarde, de noche o de madrugada. Queridas hermanas, que nuestras fuerzas dependan del poder de Dios, porque Él nos da esas fuerzas para cumplir con este llamado divino que es la maternidad. La imagen central de esta diapositiva muestra escenas familiares cálidas y auténticas que representan la vida diaria de cualquier hogar cristiano. Y podemos ver en las imágenes que no importa el estatus social ni el estatus cultural, nada. En una familia cristiana debe de estar este ámbito cristiano, este núcleo familiar cristiano. Tenemos aquí unas preguntas que nos invitan a reflexionar, nos invitan a considerar cómo estamos integrando la palabra de Dios y cómo estamos modelando el fruto del Espíritu y ejerciendo la disciplina de una manera consciente y sabia en nuestras familias. Estas son preguntas importantes que nos desafían a examinar nuestras prácticas y actitudes como padres cristianos. Yo te invito a que leas cada una de nuestras preguntas y reflexiones en ellas. Al reflexionar sobre estas áreas podemos identificar fortalezas y áreas de mejora para fortalecer nuestro testimonio y el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Estas preguntas nos ayudan a enfocar nuestra atención en lo que realmente importa para criar a nuestros hijos de una manera que honre a Dios. Cuando decimos esta palabra de honre a Dios, es tan importante. Nosotros como hijos buscamos el honrar a Dios. Y el honrar no solo es engrandecer a Dios, es que Él se sienta orgulloso de que nosotros seamos sus hijos. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sean de honra y no de deshonra, ¿sí? El criarlos de una manera adecuada va a hacer que a lo largo del día a día, de una vida rutinaria, de una vida diaria, ellos puedan ser de honra para ti, ¿sí? Que no te avergüencen en frente de los demás, que no te hagan sentir mal, ¿sí? Si esto está sucediendo de repente, algo está pasando, algo no estás haciendo
de manera adecuada, pero eso es algo que solo tú lo sabes. Por eso estas preguntas de reflexión, para que tú llegues a ese punto donde a lo mejor estás fallando y repares. Y como ya te dije, no importa la edad, tus hijos empiezan desde el momento en que están en tu vientre hasta el momento en que Dios te mande a traer a cuentas. Aquí tenemos otras dos preguntas importantes para reflexionar sobre nuestra crianza y sobre nuestra perspectiva de fe. La primera pregunta nos invita a considerar si estamos confiando realmente en la sabiduría y el plan de Dios, especialmente cuando enfrentamos desafíos en la crianza de nuestros hijos. La segunda pregunta nos desafía a evaluar cómo podemos involucrarnos más en nuestra comunidad de fe, ya que esto puede fortalecer nuestro camino como madres cristianas y brindarnos apoyo. Es importante tomarnos el tiempo para reflexionar sinceramente sobre estas preguntas y buscar la guía de Dios en nuestras vidas y en la crianza de nuestros hijos. Este es un video, así que lo puedes regresar, pausar y tomarte el tiempo para reflexionar sobre estas preguntas. Quiero compartirte que en nuestro próximo encuentro hablaremos sobre la importancia de orar por nuestros hijos. Veremos estrategias prácticas para interceder por ellos de manera efectiva. La intercesión materna es un aspecto fundamental de la crianza. Orar por nuestros hijos les brinda la protección, guía y oportunidad de crecer en su fe. Aprendamos cómo hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas como madres. Hasta entonces, yo espero que esta introducción de lo que es esta crianza de los hijos basada en la Biblia haya abierto algunas expectativas más grandes de lo que ahora llevas. Dios, en su hermosa sabiduría, cuando te entrega este regalo en tus manos, también te da las herramientas. En el mundo se le llama intuición materna. No es más que el Espíritu de Dios que no se aparta de ti, que si tú confías en Él, te va a ir guiando, no solamente con esas necesidades físicas que tu hijo necesita, sino también con esas necesidades espirituales y del alma que tu hijo requiere. Si tú no eres capaz de cubrir esas necesidades, si ha llegado la edad en que ya no llega y te cuenta todo, y como se dice en este mundo, ya le sacas las palabras con tirabuzón, algo está funcionando mal. Pero quiero que sepas que en este día Dios te dice que no es tarde. Nunca es tarde cuando tú te pones en manos de Dios. Empieza a abrir esas puertas con Él, esos caminos de comunicación que se cerraron por X motivo. Empiézalos a abrir, porque tus palabras van a llevar la fe en Cristo y las palabras que van a buscar en el mundo no las llevarán. Así que tú tienes la obligación como su madre de intentar comunicarte con él o con ella. Querida hermana, nada de lo que tú hagas, quiero que sepas el día de hoy que nada de lo que tú hagas es tiempo perdido o acción perdida cuando se trata de tus hijos. Ora por ellos, ora, grita, desgárrate, vale la pena arrebatarlos del mundo, vale la pena interceder por ellos cuando son pequeños,
Vale la pena todo. Cuando están tan pequeños, a lo mejor piensas que no es necesario porque todo el tiempo están contigo. Quiero que sepas que los vas recubriendo desde muy pequeños porque tú no sabes si el día de mañana, cuando ellos crezcan, van a necesitar de ese recubrimiento. Queridas hermanas, como madres tenemos la responsabilidad de estar de rodillas por nuestros hijos. Que tu fe siempre esté con ellos, que tu protección no los desampare, que sea tu bendición la que siempre les aporte esa seguridad de caminar en la vida, que antes de salir de casa busquen el que los bendigas, porque ellos sienten esa tranquilidad de salir con la bendición de su madre. Es un rol tan importante el que tenemos como madres y recuerda que somos también obras de Dios que estamos siendo perfeccionadas. No esperes ser la madre perfecta, solo espera ser la madre adecuada para tu hija o para tu hijo. Algo que tienes que tener la seguridad es que esa persona o personas que pusieron en tus manos están ahí porque tú eres la madre adecuada para ellos. Queridas hermanas, si esta enseñanza o cualquiera de las enseñanzas que hemos transmitido en este canal han sido de bendición para tu vida, yo te invito a que la compartas con otras personas, con otras hermanas que necesiten escuchar de esta palabra. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la descripción te dejo el link para acceder a cada una de ellas. Esta red de mujeres llamada Perla de Sabiduría de la Iglesia de Cristo de Ulam. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes y te invitamos a que te sigas conectando porque juntas estamos formando una comunidad de apoyo y aliento en cada cosa que como mujeres tenemos que enfrentar, ¿sí? Vamos a llevar cada palabra atesorada en nuestro corazón, pero sobre todo vamos a poner la palabra de Dios como obra en nuestro caminar día a día. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima emisión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé la sabiduría de lo alto para guiar a esas vidas que han puesto en tus manos. Amén, hermanas. Dios te bendiga.